El violín es llamado el rey de los instrumentos, y es sin ninguna duda tanto una obra de arte como de ciencia al mismo tiempo. El violín es el único instrumento que puede rivalizar en flexibilidad y belleza con la voz humana, y tiene a su favor sobre esta una característica constatada a lo largo del tiempo, y es que su sonido mejora con el paso de los años. ¿Por qué una pequeña construcción de madera es considerada como el más perfecto mecanismo sonoro realizado por el hombre? De hecho, el proceso por el cual se llegó a su constitución actual es hasta cierto punto un secreto, y la posibilidad de perfeccionar el arte de la lutería por medio de nuestros conocimientos actuales sobre la física del sonido es una cuestión muy discutida. A menudo se dice que el arte de la lutería decayó a la muerte de los grandes maestros como Antonio Stradivari, que se había llevado a la tumba secretos inaccesibles. Esta visión nostálgica nos hace justicia a la experiencia y los conocimientos atesorados por los constructores posteriores, pero una cosa es cierta: desde el siglo XIX en adelante no han cesado los análisis y las tentativas por desentrañar el secreto de la perfección de las obras del pasado, concretamente de las creaciones del final del periodo barroco en el norte de Italia. La forma artesanal en que se construyen los violines no ha cambiado esencialmente desde los tiempos de Stradivari o Guarneri. La producción industrial, sobre todo china, posee su propio mercado entre el creciente grupo de aficionados o para un nivel inicial de aprendizaje, pero un violinista profesional presenta otros niveles de exigencia. Necesita un trabajo de precisión para el que se requiere la mano de un artesano experto. Se estima que Antonio Stradivari construía alrededor de 13 violines al año en la época en que salieron de su taller sus creaciones más valiosas, es decir, entre 1700 y 1725. Sus instrumentos eran entonces tan valorados como lo son ahora, recibiendo encargos de reyes a la manera de un pintor o un escultor famoso. En la actualidad, los luthiers más prestigiosos construyen también un número reducido de instrumentos cada año, al mismo tiempo que concentran su trabajo en la restauración de instrumentos antiguos. Este oficio establece una relación peculiar con el tiempo. Para empezar, en la construcción de un buen violín se utiliza madera que ha sido previamente desecada. La madera se corta del árbol y se deja madurar entre 5 o 10 años sin intervenir sobre ella para acelerar el proceso. No es conveniente dejarla más tiempo, pues se considera que la madera debe terminar de madurar una vez construido el instrumento. Cada pieza de madera posee unas características propias, incluso las extraídas del mismo tronco no son iguales, porque la forma en que ha crecido no es idéntica. El trabajo del luthier debe adaptarse a las características de cada pieza para sacarle el mayor partido posible, y no hay forma de construir dos violines iguales. Las máquinas todavía no han superado la capacidad humana para analizar sonidos. La mente humana sigue siendo un mecanismo más complejo que cualquier ordenador, así que independientemente de criterios estéticos, el oído y la mano humana siguen siendo necesarios para crear instrumentos tan precisos como los violines de los antiguos maestros. Durante cientos de años se han mantenido los métodos tradicionales de trabajo empleados por los antiguos luthiers. En los talleres de los constructores actuales, provisto con todas las herramientas tradicionales, se revive la atmósfera propia de otras épocas. Hay varios factores que contribuyen a conseguir el sonido óptimo de un violín. Por supuesto, la perfección de la forma. En segundo lugar, la elección de la madera, que debe reunir unas características determinadas. En tercer lugar, el tratamiento de la misma antes y después de construir el instrumento, desde el barniz que le proporciona su brillo característico hasta los más complejos tratamientos químicos que se supone utilizaron los grandes constructores como Stradivari. Estos tratamientos tienen como objetivo principal la conservación de la madera en el tiempo, pero también la modificación de sus cualidades sonoras. Para que un violín alcance el sonido idóneo, las piezas que componen la caja deben tener la forma y el grosor exactos. La superficie sobre la que está el puente y las cuerdas se llama tapa armónica, la opuesta se llama fondo. Ambas son superficies curvas, con una forma muy definida y un grosor determinado que condiciona su vibración y su tono. Cuando el luthier trabaja sobre una de ellas, sabe si el grosor es el adecuado por el tono que obtiene dándole con un pequeño golpe. De esta forma, la mayor garantía de su trabajo es su oído y su experiencia. Pero durante los últimos 200 años, muchos se han preguntado si lo que es un arte se puede transformar en una ciencia. Para conseguir este objetivo,
constructores y físicos han colaborado en el estudio de los instrumentos antiguos, analizando la relación de su sonido con las líneas de su diseño, los materiales empleados y su posible tratamiento químico. El resultado, afirman algunos, les ha permitido diseñar y construir violines que reproducen la sonoridad de los Stradivarius y Guarnerius hasta el punto de hacerlos indistinguibles. Las creaciones de los luthiers cremoneses del primer tercio del siglo XVIII constituyen la culminación de un largo proceso iniciado siglos atrás, cuando los instrumentos de cuerda frotada que existían a finales de la Edad Media empezaron a transformarse hasta llegar a los instrumentos actuales. En un principio, la función de las violas y laúdes no iba más allá del mero acompañamiento de la voz y podían ser fabricadas por los propios intérpretes, sin necesidad de una escuela artesanal especializada. Cuestión aparte era el gran órgano de una iglesia. Este fue el rey de los instrumentos antes de la era del violín y la música orquestal. El arte de la lutería se inició en el Renacimiento y se desarrolló especialmente en el norte de Italia durante todo el Barroco, lo que se ha dado en llamar el periodo de oro de la fabricación del violín. En este periodo empiezan a formarse orquestas basadas en los instrumentos de arco y se crean nuevas formas musicales adaptadas a conjuntos de arco. Los compositores dejan poco a poco de escribir música vocal y empiezan a escribir obras instrumentales, trasladando el idioma vocal al del violín, que pasó a ser el principal instrumento solista. En los comienzos del siglo XVI era la viola da gamba el principal instrumento de este género, cuyo nombre hace referencia a la manera en que se sujeta, entre las piernas, de forma similar al violonchelo. Esta fue sustituida progresivamente por la viola da braccio, mucho más pequeña y manejable, el antepasado de la viola y el violín. El violín que hoy conocemos apareció en el siglo XVI. Su diseño fue perfeccionado durante ese siglo y el siguiente por la familia Amati, establecida en Cremona, y cuya tradición fue continuada más tarde por Stradivari y Guarneri, en la misma ciudad. El diseño original de Andrea Amati se mantuvo sin grandes cambios hasta que su nieto Nicola Amati lo dotó de su forma actual. El nuevo instrumento era de menor tamaño que la viola y poseía unas características muy distintas, pese a su gran similitud a simple vista. El timbre del violín es muy diferente al de la viola. Cada instrumento posee un timbre característico que viene determinado por el número de armónicos que forma el sonido que emite y la relación entre las intensidades de estos. El sonido de la viola no posee los armónicos altos del violín, por lo que su timbre es más suave y delicado. Los instrumentos de arco posteriores al violín trataron de reproducir en diversos registros sus características peculiares, especialmente su óptima resonancia, distinta de la viola, aunque esta es más antigua y era más apreciada por los músicos del Renacimiento. El violín se constituyó como el modelo perfecto alrededor del cual se agruparon los demás instrumentos de arco, formando lo que significativamente es llamada familia del violín. El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo forman la actual familia del violín y proporcionan a la orquesta sinfónica su sonido característico. La viola es el único de ellos más antiguos, incluso que el violín. Su supervivencia en la historia de la música aporta a nuestros oídos una sonoridad cercana a la sensibilidad de otras épocas. En general, la familia del violín resulta un grupo más heterogéneo de lo que podría parecer. Sus miembros no guardan la misma semejanza ni aumentan proporcionalmente sus medidas. Por eso se ha considerado la posibilidad de aumentar el tamaño de la viola, lo que podría modificar su tesitura y transformar el conjunto en un grupo más homogéneo, pero esto choca con el inconveniente de tener que cambiar totalmente su técnica, porque ya no se podría sostener con las manos igual que el violín. Del mismo modo que la viola cedió su lugar al violín en las preferencias de los músicos,
El diseño de Amati, que constituye un gran logro en sí mismo, fue modificado sensiblemente. El violín barroco del siglo XVII no poseía la sonoridad brillante y poderosa de los Stradivarius y los Guarnerius. Las creaciones de estos, que admiraron los músicos románticos, responden a las necesidades de auditorios y orquestas cada vez mayores. Las circunstancias de que el violín favorito de Paganini fuera un Guarneri es de por sí elocuente. Los primeros violines de Antonio Stradivari están construidos según la forma de Amati, pero a partir del año 1690 empezó a ser la caja más grande y plana, con lo que se conseguía una mayor sonoridad, especialmente en el registro grave. La forma y las características de estos preciados violines quedaron establecidas definitivamente con el cambio de siglo. A partir de 1700, su autor ya no realizará ninguna modificación y se considerará que los construidos entre esa fecha y 1725 constituyen la perfección de su arte. El sonido de un Stradivarius es más poderoso y profundo que el de un violín barroco, pero, como una contrapartida, el de este último es más suave y focalizado, con una mayor resonancia que los armónicos. Los arcos que se usaban originalmente con los violines de Stradivari y Guarneri eran diferentes de los actuales. Este elemento es el que sufrió una evolución más tardía. El que se usaba con los primeros violines era más pequeño y ligero, arqueado hacia afuera con una curvatura mucho más pronunciada, la forma usual de la que entendemos por arco. Corelli, en el tiempo de Stradivarius y posteriormente Tartini, hicieron el arco más largo y menos curvado, pero no fue hasta el siglo XIX cuando los fabricantes franceses Francois Touartet le dio su forma actual, curvando la madera hacia adentro, es decir, hacia las cerdas, y definiendo de manera precisa sus medidas. En general, la forma de tocar el violín ha variado sustancialmente desde el siglo XVII hasta ahora, y es difícil saber exactamente cómo era la práctica de aquellos tiempos. El método para violín más antiguo que poseemos es el de Leopoldo Mozart, en la segunda mitad del siglo XVIII, de modo que para estudiar la técnica de los primeros violinistas, así como para la reconstrucción de instrumentos antiguos, se recurre a veces incluso a las representaciones de músicos presentes en la pintura renacentista y barroca. La interpretación de música barroca con instrumentos de su tiempo o reconstrucciones de los mismos se ha ido imponiendo a lo largo del siglo XX. Alrededor del 1900, la música barroca era invariablemente interpretada con instrumentos de la época romántica. Paradójicamente, 100 años antes debió darse la situación opuesta. Podemos imaginar los conciertos de Mozart y Beethoven interpretados por violinistas apegados al sonido de sus instrumentos antiguos. De forma similar, el piano, desarrollado en la época de Beethoven, debió parecer a los músicos de entonces un instrumento muy ruidoso comparado con el más delicado clave. En cualquier caso, como hemos visto, la transformación del violín está íntimamente relacionada con las necesidades del arte musical, de forma que la idea del sonido perfecto para un violín es siempre una cuestión discutible.